décadas se ha buscado la verdad del santuario. Confusiones y dilemas han surgido a lo largo de los tiempos. Sin embargo, Dios, por medio de los profetas, ha quitado el velo de la duda, mostrando así los propósitos de su ley. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones acerca del santuario. Hoy tendremos la sesión número 8. Y recordarás en la sesión 6 y la sesión 7, estuvimos revisando y estudiando acerca de los dos servicios principales y únicos que se tenían en el santuario terrenal. El servicio diario, que lo vimos en la sesión 6, el servicio anual que vimos en la sesión pasada, en la sesión número 7. Y para que podamos iniciar el estudio en este momento, vamos ahí en tu lugar, donde estés, en actitud de reverencia, inclinar tu rostro para hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias damos por su bendición, por su cuidado y protección. Gracias también porque el Santo Espíritu nos ha acompañado en esta serie de presentaciones acerca del santuario y porque nos ha presentado a través de su palabra las lecciones que tiene para cada uno de nosotros. Permítanos en este momento, al abrir su palabra, seguir contando con su Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Que su palabra sea la que hable en este momento y que podamos extraer la lección para hoy. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hagamos un breve repaso rápido. Recordarás, el santuario se componía de tres elementos muy importantes: el atrio, que era el patio, delimitado por un territorio, y que dentro de él se encontraban los dos principales muebles al entrar a esta parte: el altar del sacrificio y el lavacro. Después de ahí continuamos hacia adelante y teníamos prácticamente lo que era el edificio o la tienda, que estaba dividido en dos: lugar santo y lugar santísimo, divididos por un velo especial que mantenía la privacidad del lugar santísimo. En el lugar santo teníamos tres muebles. A la izquierda, al entrar, teníamos el candelabro. A la derecha, hacia el norte, el pan o la mesa de los panes de la preposición. Y en el centro, pegado al velo que delimitaba el lugar santísimo, teníamos el altar del incienso. Una vez entrando al lugar santísimo, había un solo mueble. Recordarás, el arca del pacto, el arca del testimonio. Era un arca muy sublime en su construcción. Tenía una tapa, un propiciatorio con dos querubines de oro puro de una sola pieza. En medio de esta arca, adentro, había las tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Una vez ya tenido todo esto en nuestra mente, podemos ahora ver que sí, había dos servicios en el santuario terrenal: servicio continuo o diario y el servicio anual. Y eso es lo que se hacía cada momento, cada año en el santuario terrenal. Pero ¿eso qué implicación tiene ahora con nosotros? Porque podemos pensar que eso era en el pasado, eso ya no funciona, ya no hay sacrificios, ya no hay santuario. Y bien, eso es cierto, pero ¿qué sucedió después de que Cristo murió en la cruz? Bueno, para eso vamos entonces a repasar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Para ello te voy a pedir que busques en tu Biblia el libro de los Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a partir de aquí. Si los servicios en el santuario terrenal terminaron, entonces, ¿qué tiene que ver ahora con nosotros? Bueno, pues tiene que ver porque el servicio del santuario terrenal terminó, porque Cristo culminó la parte que le tocaba en el santuario al momento de ser sacrificado en la cruz. Acuérdate lo que vimos también, tipos y antitipos, y dijimos que el cordero sacrificado en el altar era el tipo y el antitipo lo representaba a Cristo. Cuando Cristo murió aquí en la tierra, entonces Cristo pasó su servicio ministerial como sumo sacerdote de la tierra al cielo,
Mira, vayamos a Juan 1:29. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Juan 1:29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el ministerio en el santuario terrenal termina, empieza el ministerio en el santuario celestial. ¿Es así? ¿No había ninguna liga entre uno y otro? ¿O realmente había una ejemplificación de lo que se hacía en la tierra, de lo que se hace también en el cielo? Aquí nos dice el libro de Juan que Jesús venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdas qué animal era el que se sacrificaba principalmente en el santuario terrenal? Un cordero de un año sin defecto, mañana y tarde. Esto asemejaba a Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino para morir por nosotros y quitar el pecado del mundo. También vamos a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo limpió nuestro pecado a través de su sacrificio en la cruz. Su derramamiento de sangre fue el verdadero precio que se pagó por el pecado. Entonces nosotros debemos de entender que el ministerio de Cristo inició aquí en la tierra. Este plan de salvación diseñado por Dios desde el inicio, desde antes de que el hombre cayera en pecado, y que repasamos en algún momento en Génesis 3:15, cuando dijimos: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era la promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva, de que a pesar de su pecado, se pondría en marcha el plan de salvación. Ese plan de salvación consistía en pagar el precio del pecado, que es la muerte, pero no lo tendrían que pagar Adán y Eva, lo pagaría Cristo Jesús. Así es que el plan se traslada a la tierra. En el momento en que Cristo viene a vivir a este mundo, nace en ese pesebre en la ciudad de Belén, tiene su ministerio aquí en la tierra, vive una vida piadosa, una vida recta delante de Dios, obedece en todo a Dios, tiene una vida perfecta, y entonces pasa a morir por ti y por mí en la cruz. Una muerte injusta, sí, pero necesaria. Así es que Jesús viene con nosotros para darnos la posibilidad de regresar al cielo, para darnos la posibilidad de encontrar la redención. El ministerio de Jesús inició en la tierra con su bautismo, simbolizado por el lavacro en el santuario, en el atrio, y con su muerte en la cruz. Así es que esa parte que simbolizaba el santuario celestial se realizó aquí en la tierra. Esos dos muebles que estaban en el atrio estaban aquí en la tierra. Aquí fue bautizado y aquí fue crucificado. Aquí fue el sacrificio del Cordero para que nosotros pudiésemos encontrar la salvación. ¿Eso quiere decir que Jesús entonces tendría que regresar al cielo? Claro que sí. Mira, acompáñame. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Marcos 16, versículos 19 y 20, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Mientras Jesús asciende nuevamente al cielo a sentarse a la diestra de Dios, nosotros aquí en la tierra, sus discípulos principalmente, y todos aquellos fieles en aquella época, empezaron a predicar la palabra. El ministerio de Jesús no terminó aquí en la tierra, continúa en el cielo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, vayamos también al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, el libro de Apocalipsis, un libro que aparentemente es misterioso, aparentemente es altamente simbólico y que pues por ahí Hollywood y otras entidades se han encargado de poner en un gran desprestigio y también en un gran enigma. En realidad no es ningún secreto. El Apocalipsis, como su nombre lo dice, es la revelación. En realidad no hay cosas ocultas, en realidad hay cosas reveladas. Dios está revelando a Cristo a través del libro de Apocalipsis. El Evangelio continúa. El Evangelio no terminó en los 4 Evangelios con la historia de Jesús en la tierra, con su crucifixión, resurrección y ascensión al cielo. El Evangelio continuó, ahora en el cielo. Veamos entonces el ministerio de Jesús en el cielo. Acompáñame por favor ahora a buscar el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué vio Juan? 2 cosas importantes. Primero, un candelabro. ¿Te acuerdas dónde estaba el candelabro? Lo repasamos hace un momento. Entrando al lugar santo, del lado izquierdo. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos a Jesús. Porque fíjate lo que dice: vi en medio a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión en la Biblia siempre define a nuestro Señor Jesucristo. Semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos, dice el versículo 14, eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Más adelante, versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Jesús, ¿recuerdas? Es la luz del mundo. Jesús representa esa luz. Jesús también representa lo que debe de ser para nosotros su palabra. Jesús, a través del candelabro, siempre ha guiado a su iglesia durante la historia y la seguirá guiando. Por eso le pide a Juan: escribe estas cosas, porque estas quedarán para la enseñanza, para la posteridad. Jesús se paseaba en medio de los candelabros. Jesús está en el lugar santo, en el santuario celestial. Pero bueno, había más muebles en el lugar santo. Veamos las siguientes partes. Mira, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él.
Al entrar al lugar santo, hacia el lado norte, estaba la mesa de los panes. Jesús representaba el pan de vida. También representado por su palabra, la palabra de Dios. Jesús representa el testimonio de Dios mismo en nuestra tierra. Jesús representa su palabra y Jesús representa ese pan. Si vamos a Jesús y comemos de ese pan, dice, nunca tendremos más sed ni hambre. Jesús está en el lugar santo, ministrando, primeramente en el candelabro, ahora pasó a la mesa de los panes, pero había un tercer mueble. Vayamos a ver el texto. Lucas 1, recuerda el servicio del sumo sacerdote en el santuario terrenal. Lucas 1, versículos del 8 en adelante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Recuerdas? El incienso representa las oraciones. Y en el altar del incienso el sumo sacerdote quemaba el incienso para representar las oraciones que el pueblo afuera hacía mientras el sacerdote estaba ministrando en el lugar santo. Entonces veamos ahora Apocalipsis 8, versículos 3 al 5. Apocalipsis, revelando nuevamente a Jesús, tenemos en su ministerio en el santuario celestial. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. ¿En dónde está este altar del incienso? Está en el cielo. ¿Recuerdas que el sumo sacerdote agarraba también del altar las brasas, ponía el incienso a quemar en el altar del incienso y luego salía y lo arrojaba en son de recibir las oraciones de parte de Dios de cada uno de los santos? Por eso el pueblo estaba afuera orando, para hacer eco de la participación de cada uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, haciendo también el ministerio de llevar las oraciones de cada uno de nosotros delante de Dios. Y por último, entrábamos entonces al lugar santísimo. Y yo quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 19. Apocalipsis 11 nos dice lo que estaba sucediendo también en el cielo. Y el templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te fijas que el templo de Dios fue abierto en el cielo? Es el templo de Dios, es el lugar santísimo. Ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, en el cielo mismo, se abre la puerta y entonces Juan puede ver el arca de su pacto. Recuerda que era el único mueble que está en el lugar santísimo, y entonces al abrirse y verse el arca, hubo relámpagos, voces, trueno y grande granizo. El ministerio de Jesús está precisamente en ese lugar. A partir de 1844, el 22 de octubre, inició un proceso. Recuerdas que en el santuario terrenal había un día de expiación, el servicio anual. Era el día en que se realizaba el juicio sobre el pueblo. Todos los pecados que entraron hacia el lugar santo, había que hacer la purificación, y en ese momento había que hacer el juicio. Por eso, a partir de ahí, nuestro Señor Jesucristo realiza una obra en el lugar santísimo junto a su Padre. Está haciendo la obra de juicio y está llevando a cabo el juicio que ha iniciado primeramente por los muertos que han ya en Cristo, que ya tomaron su decisión en vida, y luego continuará en un futuro. No tenemos la fecha exacta, pero mientras tengamos vida tendremos misericordia y gracia, y debemos entonces aprovechar eso en favor de cada uno de nosotros. Cristo ahorita intercede por nosotros, ahora como nuestro abogado delante del gran juez. Daniel 7:10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo ahora te digo, Cristo está intercediendo por ti en el cielo. Cristo está haciendo una obra por ti, aunque tú no lo percibas. Cristo intercede por nosotros, creamos en Él o no. Lo importante ahorita es qué vas a hacer tú. La divinidad está preocupada por tu salvación y por mi salvación,
Está preocupada por tu decisión y por mi decisión. Está preocupada porque quiere tenernos de regreso en el cielo. Ahora, el ministerio de Cristo se está haciendo en favor de cada uno de nosotros. ¿Y tú qué vas a responder? Tenemos en el momento en el que tenemos que tomar decisiones. El juicio inició. La gracia no será eterna, un día se va a terminar y es importante que tomemos nuestra decisión. Por eso ahí en casa donde estás, en este momento, toma la decisión. Cristo en este momento está en el cielo abogando por ti. Está intercediendo con su sangre para que si tú así lo aceptas, puedas alcanzar la salvación. Que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga.